Gracias, señora Bosquet. Pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa a explotación sostenible y ecosistemas de nuestros recursos pesqueros. La presenta el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y antes de que intervenga la señora Molina, recordarles que la enmienda 19.431 del Partido Popular ha sido retirada. Señora Molina, tiene la palabra para presentar la iniciativa. Gracias, señora presidenta. Bien, señorías, los recursos pesqueros de todo nuestro litoral, no solo el de Huelva, están al límite. Y esa es una afirmación que yo creo de la que somos conscientes todos. En la provincia de Huelva, que nos puede servir de ejemplo y por eso la traemos aquí en el día de hoy, la pesca está en una situación crítica desde hace mucho tiempo y las señales de alarma del sector no han sido atendidas por los diversos gobiernos autonómicos responsables de la gestión. Esto se ha materializado en una situación insostenible para el mantenimiento de nuestros recursos pesqueros y se ha creado, además, un peligroso binomio, una economía sumergida basada en la pesca y marisqueo ilegal y una salud pública en riesgo por la comercialización ilegal del pescado y el marisco. En Huelva, la pesca no es solo un sector económico, sino toda una forma de vida basada en el patrimonio cultural y natural único. Almadrabas, puertos pesqueros, salinas, lonjas, torres ancestrales que se incorporan como huellas vivas a los magníficos espacios naturales protegidos de la costa onubense desde Ayamonte hasta Matalascañas, el paraje natural del río Piedras, la Fecha del Rompido, el Parque Natural Marismas del Odiel o Doñana. Tristemente, este patrimonio está hundiéndose y los caladeros presentan cada vez más indicios de agotamiento debido principalmente a la sobrepesca e imposibilidad del propio sector de autorregularse para realizar una explotación sustentable. Nuestro deber es conservarlo y mejorarlo, dando solución a la situación de las reservas pesqueras y marisqueras de la costa. Los trabajadores del sector no reciben la debida asistencia para reciclarse y adaptarse a las condiciones actuales del litoral. Un litoral sometido a la sobrepesca, a la contaminación por vertido urbano y marino, a la falta de control de especies exóticas y a la falta de vigilancia, entre otras. De poco parece estar sirviendo ni la aprobación de la estrategia de la demarcación marina sudatlántica, ni tampoco la ampliación de la superficie de la reserva de pesca en la zona del estuario del Guadalquivir o, por ejemplo, la creación de la reserva marisquera del litoral de Huelva en 2011. La regulación normativa por sí sola, además, no frena los problemas de fondo del sector pesquero si no se acompaña de la dotación de recursos humanos, materiales y económicos necesarios para hacer cumplir los requisitos y condiciones. Y en eso fundamento sobre todo la PNL que presento. Prueba de esa falta de soluciones definitivas es la situación actual en este verano, sin ir más lejos, con lo que se ha vivido con la sardina o la situación de años anteriores que se produjo en el caladero sur atlántico con el boquerón. El Sindicato Andaluz de Funcionarios ya denunció también este verano la situación del Servicio de Inspección Pesquera, poniendo de manifiesto que de las 3 patrulleras con las que contaba, 2 no estaban operativas por falta de presupuesto y personal y que solo una contaba con un inspector pesquero. También carecían de personal de tripulación, por tanto, no podían garantizar que no hubiera furtivismo. Más allá de la situación de la inspección pesquera, la manera insostenible de abordar la pesca empieza a generar auténticos conflictos sociales y divisiones entre las flotas gaditanas y los pesqueros onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría tras la orden de prohibición de pesca de sardina el 1 de septiembre. Por otra parte, tampoco los intercambios de cuota con Portugal y el Cantábrico aportan una solución definitiva al problema y es un nuevo parche en el sector. El Gobierno andaluz anunció en agosto la concesión de 3,4 millones de euros al Grupo de Acción Local de Huelva para impulsar la dinamización y sostenibilidad de las zonas pesqueras de la provincia, entre otras para la creación de empleo y para promover la innovación en la cadena de suministro. Esperamos que esto se lleve a cabo. Nos encontramos con puestos vacantes de inspector pesquero sin cubrir, señorías, decomisos de pescado ilegal, chirla en situación límite, un porcentaje altísimo de comercialización de pescado ilegal y utilización de embarcaciones no autorizadas en zonas como Canela. Por todo ello, hemos presentado la enmienda que consta de 4 puntos, pero fundamentalmente donde queremos poner sobre todo el acento en priorizar la dotación de medios y recursos humanos
públicos necesarios en sectores tan sensibles y necesarios como la pesca, dado que se pone en riesgo el recurso, el empleo y, además, la salud pública. Y también que se adopten las medidas que se precisen para que las embarcaciones mejoren las técnicas pesqueras y se eviten descartes de especies inmaduras como la sardina, que están tan castigadas y con cuotas anuales muy limitadas. Esperando que la petición que ponemos encima de la mesa sea tenida en cuenta por el resto de los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Bueno, y a decir que, aunque lo puedo decir en la siguiente intervención. Gracias, señora Molina. El turno de posicionamiento del resto de los grupos parlamentarios. En nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Bosquet. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues hoy, como ya he manifestado antes, tenemos la proposición no de ley también relativa al sector pesquero, por lo cual la verdad es que nos alegramos igual que he puesto en la misma exposición con la proposición no de ley del Partido Socialista. En cuanto a lo que dispone en su exposición de motivos esta proposición no de ley, pues la verdad es que la compartimos en su totalidad. También habría que añadir, entendemos que es evidente que el problema se ha agravado y han saltado las alarmas porque desde la Consejería de Pesca de la Junta de Andalucía, ya lo he dicho igualmente en la primera intervención, pues la verdad es que no se está actuando del todo punto eficientemente y la verdad es que eso es una realidad. Se lo ha puesto de manifiesto también la proponente haciendo referencia a la falta precisamente de esos inspectores. La verdad es que sigue el furtivismo, quizás casi en el mismo porcentaje que hace 20 años. Siguen los problemas de la cuota de captura, porque se esquilman los caladeros. Sigue los mismos sistemas extractivos, quizás no selectivos, que a veces destruyen los inmaduros. Y quizás, sin embargo, pues los sistemas que no son destructivos pues están muy poco desarrollados y precisamente hasta hace unos escasos meses pues no se había habilitado el número de licencias para la pesca del pulpo con nasa y alcatruces, que es un sistema de pesca selectivo y no destructivo, o el cerco, que solo atrapa pescados en bandos a media agua, como la sardina, el boquerón, la caballa, el jurel, y no perjudica los fondos marinos. Y esto estamos hablando de licencias que se ha habilitado ese aumento de estas licencias relativamente hace pocos meses. En cuanto al punto primero de la proposición no de ley, hace referencia a realizar los cambios normativos para potenciar esa pesca responsable y sostenible, pues estamos de acuerdo. El punto segundo, que habla de priorizar los medios, recursos materiales y humanos, estamos de acuerdo en este sentido. Hemos hecho una enmienda de adición que esperemos que sea incluida, porque quizás lo que viene un poco a mejorar el texto, si me lo permite, por lo menos hacerlo un poco más explícito. Hablamos de incrementar para ello las plazas de vigilantes de pesca, como usted ha expuesto en su exposición, aumentando la dotación de personal y de medios materiales y tecnológicos, tanto marítimos como terrestres y aéreos. En los mismos términos también estamos de acuerdo con el punto tercero, porque entendemos que era necesario adoptar esas medidas para que no se sobrepasen esas cuotas, y la adaptación a las embarcaciones de las que se habla pues también cuenta con nuestro apoyo. En este sentido, pues hemos hecho una enmienda también, una enmienda de un punto nuevo 5, que esperemos también que sea adoptada también por el grupo proponente, que consiste en llevar a cabo la realización de estudios sobre los caladeros respecto a las especies de alto valor comercial y de explotación en nuestra zona, así como sobre nuevos sistemas extractivos de las especies marinas, sistemas que sean selectivos y no destructivos del medio natural. Y consideramos también que sería bueno que para llevar a cabo esos citados estudios, que pretendemos que se incluya dentro de esta proposición no de ley, pues que se puedan llevar a cabo convenios de colaboración, por ejemplo, con las distintas universidades de Andalucía, acordes con la materia objeto de estudio. Creemos que son puntos, bueno, que en todo caso pues no desvirtuarían para nada el sentido de la proposición no de ley, sino que quizás un poco la enriquezca un poco más. Entendemos, como he dicho, que la Consejería pues hace todo lo posible por erradicar el furtivismo y la verdad es que también entendemos que, aparte de buscar ese equilibrio ecológico, pues también sería importante que la Administración velara porque las personas del sector pesquero pudieran vivir de su actividad sin salirse de las regulaciones ni tener que hacer cosas ilegales como la sobrepesca o el marisqueo donde no está permitido. Por eso es por lo que hemos presentado también otra enmienda que consiste en añadir un punto
un punto 6, que es que el Parlamento de Andalucía inste al Consejo de Gobierno para que propicie, inste o impulse que los fondos europeos destinados a los grupos de acción local vayan destinados con carácter prioritario a proyectos de emprendimiento o mantenimiento del sector pesquero y la sostenibilidad de recursos. ¿Y el por qué hacemos esta enmienda? Porque es verdad que muchos de los fondos de los grupos de acción local para la pesca entendemos que hay ocasiones donde no se emplea del todo bien, porque hay veces en los que a lo mejor se financian otro tipo de proyectos, pero que en realidad no sirve para potenciar esa pesca sostenible, y que hay veces que se financian actividades que poco o mucho tienen que ver con el sector. Y aunque es verdad que ciertamente está permitido en la normativa como una vía para establecer una actividad alternativa en los municipios que se vean afectados por un sector pesquero en declive, pues consideramos que lo que debe también de apostarse es por esa reactivación del sector pesquero y no tanto por la reconversión de los municipios que antaño vivían de la pesca y que hoy pretendan vivir de otras actividades. Por supuesto, estamos totalmente en contra de que se malgaste ese dinero. Si con esa ayuda no se promocionan iniciativas empresariales que vayan siempre en relación con el sector pesquero de una forma real, consideramos, en fin, que quizá un poco... Bosquet, tiene que concluir. Concluyo. Que quizá un poco el fin de estos fondos se desvirtúa. Por eso solicitamos, bueno, que tenga en cuenta las enmiendas que le hace este grupo y que, bueno, que el grupo proponente, pues acepte las mismas. Muchas gracias. Gracias, señora Bosquet. Es el turno de posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular Andaluz y en su nombre el señor González. Muchas gracias, señora presidenta. Por desgracia, es la segunda vez en pocos meses que tenemos que debatir esta cuestión. Y digo que por desgracia porque si se hubiese solventado lo que ya planteamos en el mes de septiembre por parte del Grupo Parlamentario Popular a través de una pregunta que yo mismo le dirigía al propio consejero, pues no estaríamos en este momento debatiendo esta cuestión. Y, por tanto, tenemos que debatir de nuevo esta cuestión que aborda la falta de recursos humanos y materiales por parte de la Junta de Andalucía a la inspección pesquera que opera en la provincia de Huelva. En aquella ocasión, la pregunta que yo le formulaba al consejero en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, el propio consejero, como ya es práctica habitual de él, echaba balones fuera e intentaba responsabilizar a otro de su propia incompetencia, en esta materia sobre todo. Efectivamente, en estos momentos, aunque parezca mentira, estamos en este sentido aún peor de cómo estábamos en el pasado mes de septiembre cuando formulábamos esa pregunta al consejero. Tenemos que poner sobre la mesa la denuncia efectuada por el propio Sindicato Andaluz de Funcionarios en esta materia. Este sindicato viene denunciando desde hace bastante tiempo la situación deplorable del servicio de inspección pesquera de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva por la desidia a la que lo tiene sometido la propia consejería. Cada vez es más acusada la carencia de recursos humanos y materiales en el trabajo diario de los inspectores adscritos a este servicio. El Servicio de Inspección Pesquera de Huelva ejerce sus funciones competenciales desde la desembocadura del río Guadiana hasta el meridiano de Chipiona, en un marco marítimo terrestre que comprende 497 kilómetros cuadrados de superficie marítima con una franja litoral de 182 kilómetros lineales, equivalente a 113 millas. De hecho, ya mi compañero Jacinto Mullón, su intervención en la PNL propuesta por el Partido Socialista sobre el furtivismo, hacía alusión que poco se puede luchar contra en este asunto si la Junta de Andalucía no dota de medios a la inspección pesquera. En la actualidad existe un jefe de departamento y solo un inspector pesquero apoyado por 5 trabajadores. De las 21 plazas que aparecen en la RPT, solo está en plantilla efectiva un total de 7 personas, es decir, una tercera parte de lo que prevé la RPT. En el mes de julio, por parte del Sindicato Andaluz de Funcionarios, se denunció que no había embarcaciones para hacer inspecciones en el mar, ya que solo existía una operativa, que tenía que llevar, además de tripulación, como mínimo a 3 personas, de la que no disponía en ese momento la propia inspección pesquera. Además, según denuncia el propio sindicato, existe
personal desempeñando funciones de categoría superior a la suya y ello con el visto bueno de la propia consejería. Es al menos curioso también que, si bien es cierto que en el listado de puestos de trabajo que publica la propia Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, emitido, como digo, por la propia consejería, no aparece como tal, en ese listado no aparece como tal el jefe de departamento, pero sin embargo y curiosamente algunos documentos oficiales emitidos por la propia consejería sí que está firmado por un jefe de departamento. Vuelvo a repetir, jefe de departamento que no aparece en el catálogo oficial. Y curiosamente este jefe de departamento se llama Carlos González Iborra, apellido que a mí personalmente me resultan conocidos. Y yo creo que a sus señorías del Partido Socialista al menos les resultarán familiares. Tampoco existe una regulación normativa sobre las condiciones de trabajo de los inspectores pesqueros. Las horas prácticamente abarcan las 24 horas y los 365 días del año. También necesitan estos inspectores de dotación material de apoyo y de la utilización de nuevas tecnologías, como sí que existen en otras comunidades autónomas, ya que estos recursos son inexistentes en la actualidad. Señorías, coincidirán conmigo que esta situación de trabajo es insostenible. Por tanto, se deben aceptar y reconocer los errores por parte de la consejería y, por el bien del sector pesquero en general en Andalucía, pero en particular en la provincia de Huelva, deben oír desde la consejería estas demandas por parte de los trabajadores, que hoy hacemos suyas estas formaciones políticas y, por supuesto, lo que debe hacer la consejería es solucionar todo ese problema. Nosotros a esta proposición no de ley del Grupo Podemos hemos presentado 2 enmiendas que tendentes a pedir, a exigir al Consejo de Gobierno a fin de que el personal adscrito a la inspección pesquera reciba formación en materia normativa y seguridad vial. También pedimos que se inste al Consejo de Gobierno a fin de que se cree una sección que esté permanentemente controlando y vigilando la actividad pesquera, tal y como lo hace la Caja Azul del Ministerio de Agricultura. Por mi parte, nada. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor González. El turno de posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tiene la palabra la señora Romero. Gracias, presidenta. Ante todo, la verdad es que le diría a las señorías de Podemos que hay que estudiar bien si no se conocen las competencias autonómicas y estatales. Y de ahí la intervención un tanto técnica que voy a hacer, porque me he preocupado de informarme, ya que hombre, pues estoy bastante sensibilizada con el tema y también con mi provincia. Totalmente de acuerdo, en eso sí, la verdad, en que la pesca en Huelva no es solo un sector económico, sino que es toda una forma de vida. Y totalmente de acuerdo también en redoblar esfuerzos contra el furtivismo, de ahí nuestra PNL, y solicitar al Gobierno central que concrete las medidas a llevar a cabo contra quienes se salten la ley. Sobre el punto 1 de la PNL, decir que para abordar los desarrollos reglamentarios y las modificaciones reglamentarias a las que se refiere, como bien he dicho, hay que tener en cuenta las competencias de esta comunidad autónoma. En materia de pesca, pues decir que se circunscriben a la pesca ejercida en las aguas interiores y a las distintas modalidades de marisqueo. En este sentido, la consejería competente en materia de pesca ha venido abordando la regulación de esas actividades desde la perspectiva de la sostenibilidad, principio que ha sido presidido durante todos los desarrollos normativos abordados desde esta comunidad. El desarrollo de la ley se ha concretado para el Golfo de Cádiz en normas como las relativas a la pesca del pulpo, del longuirón, las chirlas, el uso de la draga hidráulica, el marisqueo a pie o los establecidos en la reserva marisquera y la reserva de la desembocadura del río Guadalquivir. En todo momento, además, se ha dado audiencia al sector afectado, por lo que la promoción y la sensibilización al respecto pues no ha faltado en ningún momento. En cuanto a la pesca de cerco y arrastre, a la que se refiere esta PNL, hay que recordar que en el Golfo de Cádiz solo se pueden realizar en aguas exteriores, por lo que son competencias de la Administración General del Estado.
y, por lo tanto, todo lo referido a la regulación, la gestión, la vigilancia, el control de la actividad de las flotas pesqueras de arrastre y cerco, pues serían competencias del Gobierno central. Igualmente, el reglamento en materia laboral de tripulaciones, como las condiciones de trabajo, la seguridad y la higiene, las tripulaciones mínimas, pues son competencia también estatal. Sobre el punto 2, pues decir que ya se está haciendo y que sinceramente, considero que es una irresponsabilidad por parte de un servidor público afirmar que la salud pública está en riesgo. Yo creo que no debemos generar alarmismos infundados. Sinceramente, no creo que debamos hacerlo. Y además he visto que lo hacen, que se ha hecho desde distintos grupos políticos. Y pasando al punto 3, decir que estamos de acuerdo, pero de nuevo debería de ir dirigido al Gobierno de España, que es quien tiene la competencia. Aunque desde el PP, como hemos podido ver, pues sigan echando balones fuera. Y Manuel Andrés, que usted y yo somos de Huelva. Vamos a centrarnos. Las cuotas de pesca se asignan anualmente para determinadas especies por parte del MAPAMA, en función del volumen de TAS aprobados por el Consejo de Unión Europea, y distribuyendo las posibilidades existentes entre barcos, las asociaciones o para el conjunto de caladeros, dependiendo de las especies de que se trate. Sobre el punto 4, decir que de nuevo estamos de acuerdo, pero también habría que dirigir la petición al Gobierno de España, que es quien tiene la competencia, porque corresponde también al MAPAMA todo lo relativo a la política de pesquera común. Con respecto a las enmiendas, sí que me gustaría hablar un poquito de ellas. Las que presenta Ciudadanos, a grandes rasgos, podríamos estar de acuerdo, menos en la que habla, por supuesto, de los daños contra la salud pública, como bien he explicado anteriormente, y con el PP, la verdad que para nosotros es imposible ponernos de acuerdo. En principio hablan, por ejemplo, en el punto 5 de... Disculpe, señora Romero. Señoría, por favor, silencio. Es que está molestando a la compañera. Gracias. Gracias, presidenta. Sobre la enmienda que presentarían al punto 5, decir que para nosotros consideramos que no tiene nada que ver con esta PNL. Decir que el personal inspector de pesca pues recibe formación continua en materias relacionadas con sus labores, como son la trazabilidad, la prevención de riesgos laborales, la cumplimentación de actas, pero en cuanto a la defensa personal, la verdad es que consideramos que no debemos criminalizar al sector pesquero, no criminalicemos a nuestros pescadores. Esto es otro tipo de propuestas, ya que además no se han tenido además altercados que requieran este tipo de formación, ya que son competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y los inspectores colaboran con ellos estrechamente. Además, tampoco deben recibir formación en esta materia porque ningún inspector en cualquier otro ámbito de la Administración pública la recibe. Entonces, no entendemos por qué lo solicitan. Y en formación en seguridad vial. La verdad que los operativos encargados del control de transporte, ¿para qué están entonces? No sé, no lo entendemos. Con respecto a la enmienda que hacen sobre el punto 6, decir que sí, que el Ministerio tiene su... Señoría, tiene que ir concluyendo. Vale, voy terminando. Que tiene sus cajas azules, que además, pues que toman referencia de los barcos cada 2 horas. Decir que nosotros contamos con nuestras cajas verdes, que no nos olvidemos, y que además son mejores y adecuadas a nuestros barcos y que toman pues conocimiento de estos barcos cada 3 minutos. O sea, no cada 2 horas, cada 3 minutos. Y por último, para ir terminando, porque se me acaba el tiempo, decir que el control de los puertos, que hablan en la enmienda del punto 7, es competencia exclusiva de la autoridad portuaria. La inspección pesquera es competente exclusivamente del control e inspección de los productos pesqueros. Muchas gracias por el tiempo que me ha permitido. Gracias. Gracias, señora Romero. Para cerrar el debate tiene la palabra la señora Molina y debe posicionarse sobre las enmiendas que le han formulado los diferentes grupos parlamentarios. Gracias, señora presidenta. Quería volver a hacer hincapié en lo que he comentado antes, que además lo ha dejado bastante claro porque ha hablado de los datos concretos
el portavoz del Partido Popular, en el sentido de la situación en la que se encuentra el Servicio de Inspección Pesquera, con las patrulleras, la falta de medios y las dificultades con las que cuenta, y teniendo en cuenta que hay plazas contempladas en la RPT que no están dotadas y que permanecen vacantes. Y quiero volver a repetirlo para que quede muy claro y que quede constancia. Luego, es la Consejería la responsable de que no hayan salido esas plazas fuera. El jefe del Departamento de la Inspección Pesquera de Huelva, que es el máximo responsable, certificó además que sí, la plantilla que existe, y eso, además, queremos dejarlo claro, contradice las palabras del consejero en contestación que nos hizo a la pregunta que le hicimos en la anterior comisión, que por eso precisamente hemos preparado esta proposición no de ley. Porque lo que pasa es que hemos querido extenderla a la situación general del sector por el furtivismo, por la sobreexplotación, que es realmente preocupante, pero dio pie a ello sobre todo eso, los datos que contradecían a la realidad que nos manifestó el consejero. En relación a la enmienda, decir que aceptamos todas las del Grupo Ciudadanos, incluso en la última, que añade un punto sexto, porque consideramos que se sale del tema de la PNL, pero bueno, es una cosa con la que estamos de acuerdo y por tanto se la aceptamos. Las del PP también las aceptamos, y en relación a las del PSOE, la primera enmienda, en la que nos modifica el punto 1, se la aceptaríamos como un punto añadido, no como modificación del punto 1. El punto 1 pensamos que debe quedar como está, y en todo caso la modificación que plantean ellos como un punto aparte. Y las otras dos enmiendas no se las aceptamos. Ya está. Señoría, si quiere le hago un resumen de lo que se ha aceptado y cómo... Venga. La proposición no de ley tiene, en principio, 4 puntos. La enmienda correspondiente a la 19.427 de Ciudadanos es de modificación del punto 2. La enmienda 19.428 de Ciudadanos es de adición de un punto 5. Ahora, la enmienda 19.429 de Ciudadanos es otro punto de adición, por tanto sería un punto 6. La enmienda del Partido Popular, la 19.432, que es de adición, quedaría como un punto 7. La enmienda 19.433 del Partido Popular, que también es de adición, quedaría como un punto 8. Y ahora, la enmienda del Partido Socialista, el Grupo lo propone como una transaccional, el Grupo Socialista lo había presentado como modificación, debe aceptar que sea de adición. Muy bien, pues entonces queda la enmienda del Grupo Socialista, queda... La 19.441 del Grupo Socialista queda aceptada, pero como de adición, como un punto 9. ¿Os habéis tomado nota todos y todas? Vale, pues entonces, perfecto. Muy bien, pues entonces pasamos a debatir la siguiente proposición no de ley, la última del orden del día, que es relativa a defensa de los fondos del Grupo de Desarrollo Rural, Estepa Sierra Sur, del Grupo Parlamentario del Partido Popular, y en su nombre la plantea el señor Bueno. Muchas gracias, señora presidenta. Yo primero decirles que
nos hubiera gustado no haber tenido que presentar esta proposición no de ley, porque eso significaría que hubiera estado resuelto el problema que en ella planteamos. Y lo digo porque esta proposición de ley viene como consecuencia de algo que nos estamos